Miren, qué bueno que estamos aquí, sinceramente. Eh, Fíjense uno de los beneficios, otro de los beneficios de esta reunión matutina. Por lo menos para mí hubiera sido como casi como imposible saber la situación de Ana allá y de Peter si no fuera por estas reuniones en la mañana. Eh, y entonces eso nos hace poder orar, estar pendiente de nuestros hermanos, saber cómo estamos, ¿no? En los años, como 5 ya yo creo, que tenemos en esto, cantidades ya nos hemos enfermado, regresamos, algunos se han ido y, y podemos saber, ¿no? Todos estamos presentes en la vida de los demás de alguna forma. Entonces eso es bueno, eso es positivo, eso es importante, ¿no? Entonces, y de paso, claro, estudiamos la palabra un poquito, ¿no? Que también es necesario. Empezamos temprano ya en la mañana con la palabra de Dios. Y eso es bueno. Estamos en Mateo 18. Eh, este capítulo 18 tiene estas enseñanzas de Jesús aquí que parece que no tienen mucho que ver con lo que viene hablando inmediatamente antes, ¿no? Pero sí hay unas conexiones bien interesantes con esta pregunta, sobre todo que hacen los discípulos. El 18:1 entonces dice, en ese momento, a esa hora, en ese instante, fue la idea, ¿no? En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Entonces, esta pregunta no es así como de la nada, también como algunas veces, quizás pensamos, ¿no? Miren esto, vamos al 11, capítulo 11. Este Jesús tiene otro tono, tiene otro sabor, ¿verdad? Lo que Jesús dice, porque aquí es comparativo la propuesta de Jesús, la pregunta. Dice, bueno, no es pregunta, es como aseveración, ¿no? En el 11:11 dice, les aseguro que yo creo que algunas Biblias por ahí dicen también de cierto, de cierto, ¿no? Que también es lo que dice aquí en el 18:2 o el 18:3. Pero entonces aquí en el 11:11 dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Entonces aquí hay una comparación entre Juan y el más pequeño. ¿Ok? Eh, Podríamos, y cantidad de gente ha tratado de sacar significados a esa frase, como también la tenemos aquí en el 18, ¿no? ¿Qué quiere decir con el más pequeño? Pero entonces, en el 18:1 es, es superlativo aquí, ¿no? Es el más importante. ¿Quién es el más importante? Si el más pequeño en el reino es más que Juan, entonces, ¿quién es el más importante en el reino? Pues, y parece una pregunta como que, bueno, ok, interesante por lo menos para ellos ahí. Los motivos y las cosas que ellos tenían ya es otro tema, porque nosotros podemos estar pensando como ellos mismos discutían entre sí, ¿se acuerdan? Que quién era el principal ahí entre ellos. Entonces, el asunto entonces, esto desencadena estas enseñanzas de Jesús en todo el capítulo, que después cambia de hacerse como niños. Esto es como una evolución que viene, ¿no? El, el hacerse como uno de estos niños. Después habla de los pequeños, ¿verdad? En el versículo 6 y en el 10 y en el 14 otra vez usa pequeños. Eh, en el 12 y el 13 ya toma la figura de oveja, una oveja perdida.
Y en el 15 está entonces ya el pecado del hermano. Cada cosa tiene su tono diferente, cada bloque de estas enseñanzas tiene un bloque, un sentido distinto, pero tiene que ver con esta cuestión de relación con gente, relación en la comunidad, entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Leyendo Mateo, y sobre todo estos lectores originales allá, a quienes le escribió Mateo, ¿verdad? Quizá pudieron haber pensado otro, por los que ya venía escribiendo, otra característica del más importante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dicen el 9:13 para los que están anotando por ahí o si tienen chance de buscar rapidito ahí. Mateo 9 versículo 13. Entonces dice, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en el 12:7 lo repite. El 12:7 repite la misma cita Jesús. Dice, si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no son culpables. Entonces podríamos decir, ¿quién es el más grande o el más importante, dice esta versión? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Entonces, bueno, podríamos decir el misericordioso, el que tiene misericordia. O también podríamos pensar en el Sermón del Monte, cualquiera de esas características de las bienaventuranzas, el pobre, el que tiene hambre y sed de justicia. Uno pudo haber dicho eso, pero entonces Jesús saca esta imagen del niño que la interpretamos nosotros dependiendo nuestra época también. Desde que Jesús dijo esto, el niño va como cambiando en la figura social también, ¿no? Y en este caso era de lo más vulnerable. Los niños ahorita sí tienen derechos, pero acuérdense que hace poquito, cuando empieza la era industrial, y habían hornos grandes para forjar hierro o hacer cosas, cualquier cosa que tenía chimeneas. Por ejemplo, aquí en la ciudad nosotros tenemos unas tabacaleras que habían aquí hace tiempo, ya no se usan, pero hay unas chimeneas que son como yo no sé cuántos metros para arriba tendrá esa cosa, pero son inmensas. Entonces, ¿saben lo que hacían los bandidos esos con los niños? Los amarraban y los metían por arriba para limpiar el hollín de la chimenea. Entonces, claro, como el niñito es más chiquito y más flaquito, lo amarraban los pies. Y eso estamos hablando ahorita de los 1800 ya 1800 1900 esa época de ahí. Parece como si fuera hace muchísimo tiempo, pero no es tanto, ¿no? Entonces ahí metían a los niñitos de cabeza para abajo por el hueco, por la chimenea, para que limpiaran eso. Entonces, imagínense ustedes la falta de aire, de cantidades de cosas, ¿verdad? Abusos tremendos. Entonces, todavía se explotan los niños. En estos tiempos de Jesús, los niños, las mujeres, las viudas, los extranjeros, eran los más vulnerables, los más débiles de la sociedad, los más dependientes en otros también. Entonces, más o menos por ahí va la cuestión, ¿no? Cuando Jesús dice que nos hagamos como niños, el mensaje se lee dependiendo dónde estemos. Ya tenemos 2000 años en esto, desde que Jesús dijo estas cosas. Entonces, para nosotros, muchas veces, que son las enseñanzas que más se dan, es como un sentido de inocencia, ¿verdad? Vemos a los niños como inocentes, dependientes,
Inclusive así se presenta Jesús en el mundo como un niño. Jesús no llegó de 33 años y se apareció así como el Terminator que aparece en el futuro, así ya grande, ¿no? Jesús se apareció como un niño. Entonces nos da esa imagen también de vulnerabilidad, de, de confianza, de confiar. Entonces, qué importante cuando Jesús dice, a menos que ustedes cambien, esta palabra cambio, cambia, es de arrepentimiento, ¿verdad? Eh, Nos tenemos que arrepentir, tenemos que cambiar y se vuelvan como niños. Y esto es bien enfático aquí también. Si no se hace, no entrarán en el reino de los cielos. Esto es así como cuando Juan escribe allá en Juan 3 y Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Esto es una cuestión de salvación. Esto no es opcional, así de que, bueno, si quieres. A menos de cierto, esto es un énfasis. Esta figura ahí, eh, o como escribe, como lo dijo Jesús, es bastante enfática la cosa. Les aseguro, está hablando Jesús, que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños. Entonces, eso no es solamente nuestra dependencia y nuestro trato con Dios, sino con la gente. Cómo se tratan los niños con los otros niños, por ejemplo, ¿no? Porque el capítulo tiene que ver con relaciones interpersonales, relaciones comunitarias, cómo nos conducimos nosotros con otra gente. Entonces dice el 5 y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. ¿Eh? Ahí entonces viene este cambio que es como quizás sutil, pero es importante. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños, entonces aquí cambia esto de pequeño, la descripción que se nota por también el versículo 10 y el 14 que los pequeños son los cristianos entonces. No los niños, necesariamente niños de edad, ¿verdad? Sino el que se hace como niño, que cree, que confía, que acepta. Entonces el que hace pecar a uno de estos pequeños, que cree en mí, dice Jesús, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino. Entonces, acuérdense que la piedra de molino era como una rueda de cemento, una cosa, bueno, en esos tiempos sería de piedra, quizás, ¿no? Misma piedra. Este, y que tenía un hueco en el medio donde se pone en un palo, ¿verdad? Que es el eje, para que gire, eran dos piedras que van girando, eh, un poquito convexa la piedra, ¿no? Salía no tanto así como una pelota, pero sí tenía era más ancha en el centro, por decir. Entonces, Jesús dice, más le vale que le colguen una piedra de esas en el cuello. Entonces, hay gente que piensa que también podría ser que le meten la piedra en la cabeza, el hueco que tiene en el medio, es lo que le van a meter en la cabeza al hombre. Dependiendo del tamaño de esas piedras, algunas no se podían ni levantar, eso lo tenía que mover, era un burro o dos burros, porque un solo hombre no podía con esa cosa tan pesada. Entonces, otra vez, estamos hablando de extremos, de exageraciones que Jesús está haciendo. ¿Ok? Lo mismo que dice en el versículo 8, por ejemplo. Si tu mano o tu pie, acuérdense que hablamos de eso en el Sermón del Monte, ¿no? Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Entonces, estas son exageraciones porque esos no son los remedios. Lo que Jesús está hablando es que la vida nuestra y la de los que están alrededor importa muchísimo.
antes de hacer caer a alguien o antes de que tú mismo también caigas, ¿verdad? Haciendo caer a otro, eh, tienes que tomar medidas extremas. Esta no es la mano, no sé, no sé si se acuerdan de una serie que pasaron en televisión una vez allá en Venezuela o era como una película, no me acuerdo, que al tipo le hicieron un implante de mano, pero entonces de repente la mano era de un asesino, un ladrón. Entonces el tipo le pone en la mano y de repente la mano así como que agarraba viva y quería como agarrar a la gente. Bueno, esto no es eso, porque por supuesto la mano, el ojo, el pie son controlados por nuestras emociones, nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, antes de hacer caer a otra persona por cosas que diga, por cómo se ve al otro, si se menosprecia al otro, antes de estar haciendo esas cosas, tienes que tomar medidas drásticas para edificar, para ayudar, para animar, en vez de hacer caer. ¿Ok? Entonces, por eso es que después habla también de la oveja perdida. Y otra cosita rapidito, ya sé que se sabe la parábola también. Pero los pastores no es que dejaban a las 99 y las dejaban allá a la deriva y se iban a buscar una por allá, no sé. Esas las dejaban cuidaditas también, ¿no? Algunos las metían en cuevas y dejaban entonces al otro, Eva, quédate tú aquí con ella. Acuérdense que las cuevas de Qumran, cuando consiguen estos rollos del mar muerto, se llama, la consiguieron unos pastorcitos, niños que se les había perdido una oveja. Entonces, claro, ellos no se podían meter en las cuevas así nomás porque habían osos y leones y cosas de eso. Pero entonces estaban tirando piedras hacia la cueva. Y en una de esas, cuando tira, suena. ¡Pris! Y eran unas vasijas de barro que tenían rollos, cantidades de rollos de cuero de escritos antiguos y de escritos bíblicos también. Entonces, un poquito de sentido común también importa. No es que dejo las 99 y me voy a buscar aquella, y la dejo ahí para que se la coman los leones, las 99 porque aquella importa más. No es eso. Es que se cuidan los dos grupos. La sola que está allá. Ok. Lo que enfatiza Jesús es que uno importa, aunque sea pequeño. Y ese es el trato que nos tenemos que tenernos los unos con los otros. Y después viene este pasaje también que es muy famoso, el hermano que peca contra ti. Esto se hace muy poco, lamentablemente. Cuesta en la sociedad y cuesta en la iglesia. Hablar con alguien en persona. Mira, me ofendiste por esto, me dijiste esto, que no me gustó X cosa. Pero esa es la forma en que se debería hacer aquí. Hablamos con la persona, no con otros. No echamos cuentos de otros, de las debilidades, de los errores, de los pecados de otros. Entonces, si no te escucha, bueno, traes a otro contigo. Si no los escucha, trae a otros más contigo. Hasta el momento en que él decida irse, ya es cosa de él que se vaya. Pero mientras tanto, tratamos de hacer lo posible para ganar en vez de desechar. Eso es lo que está diciendo ahí. Y después, por supuesto, también necesitamos la misericordia con los demás, con los que ofenden, porque nosotros ofendemos también. Y esto también es un espejo de la oración del Padre Nuestro en el Sermón del Monte. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Tú pecas también. Entonces no podemos estar culpando a los demás como que si la falla fuera de ellos y no nuestra. Entonces, pecamos todos, ofendemos todos. Como somos gente, cuando estamos juntos, decimos, hacemos cosas que no le gustan todas a los demás, pero no podemos estar desechando a la gente por eso.
Entonces, llegamos a ese nivel de hacernos como niños, con inocencia, esperando lo mejor de los demás, vulnerables, ¿verdad? Preocupándonos por el bien del otro, cuidándote a ti mismo que no hagas tú caer al otro y reconociendo que todos tenemos faltas. Y así como Dios te perdona a ti, yo entiendo y siempre lo tengo presente, Dios me perdona, me ha perdonado a mí de cantidades de cosas. Entonces, ¿por qué tengo que estar yo acusando todo el tiempo a mi hermano que está pecando, a mi hermana que hizo algo mal? Entonces, ese sentido de relación entre nosotros está bien detallado aquí en este capítulo 18. Me parece un capítulo bien importante que nos ayudaría entonces a seguir creciendo, estando juntos, animándonos, estando pendientes de los demás y no siendo piedra de tropiezo para otros, porque las consecuencias serían desastrosas también para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana tan linda que nos regalas. Gracias por la noche de descanso, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Padre, hoy, y que nos ayudes a amar a otros, a los que tenemos cerca, a nuestros hermanos, a quien sea, así como tú amas. Enséñanos a ser como niños. Ayúdanos a ver la importancia de, de nuestra familia espiritual también, sobre todo, pero también de los perdidos, de los que no te conocen. Te pedimos entonces que nos uses hoy para hacer luz, para ser animadores, para ser guías de los que no te conocen, de los que están débiles también. Ayúdanos a ser como tu Hijo, Señor, aquí en la tierra. Te pedimos entonces la bendición, te damos las gracias y que este fin de semana seas tú glorificado donde quiera que estemos nosotros, donde quiera que se reúna tu iglesia, Padre. Te amamos mucho, Señor. Te pedimos todo esto, te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Muchas gracias.